Hola, hoy vamos a hablar en esta 13ª sesión de educación sindical de nuestro derecho a huelga. ¿Cómo se hace un emplazamiento a huelga? ¿Qué significa eso de una huelga? Vamos por partes. La Ley Federal del Trabajo va a definir la huelga como la suspensión de las actividades de los miembros de una empresa, de los trabajadores de una empresa, llevada a cabo por una coalición de ellos, no por gente individual, no por fracciones, sino por una coalición mayoritaria de esos trabajadores. Si es minoritaria, pues no podrá hacerlo de manera legal. Es decir, cualquier paro que se haga por ahí por una fracción de los trabajadores de una empresa o de una institución, pues se puede considerar ilegal. Pero bueno, así está. Entonces la huelga es la suspensión de las labores, de actividades de una empresa o institución por una coalición mayoritaria de trabajadores. ¿Qué nos dice nuestro estatuto, nuestros líderes, los que escribieron este estatuto, los intelectuales orgánicos o inorgánicos que construyeron este reglamento? Bueno, de conformidad con lo que he dicho en el artículo 26, que son las atribuciones de la Asamblea General, dice que son atribuciones de la Asamblea General emplazar en la fracción C, emplazar, estallar y levantar la huelga. También nos dice que dada la importancia de las siguientes cuestiones, sobre todo en el artículo, en el inciso C, posición sobre el movimiento de huelga, será necesario contar con el 51% del número global del que se define el quórum. Bueno, aquí hay una inconsistencia que quiero, bueno, se parece ya a un gusto estarle sacando inconsistencias a esto. Miren, como acabo de decir, la Ley Federal del Trabajo solamente reconoce como condición necesaria para una huelga que sea emplazada por un número mayoritario de trabajadores, 51%, 50.1% puede ser, pero bueno, dejémoslo en ese número, 51%. Si lo declara una fracción menor, entonces pues no se podrá. Aquí dice, será necesario contar con el 51% del número global del que se define el quórum. Pero recordemos que el quórum de nuestra Asamblea General no se define sobre el total de los docentes agremiados, se define sobre el total de los docentes que sí asisten a las asambleas. Sería entonces siempre el caso que para decidir sobre la huelga sería necesario el plebiscito sumario de delegaciones, porque esa es la única manera de garantizar el 51%, o bueno, más del 50%. Eso es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, una cantidad mayoritaria. Mayoritaria es 50% más, algo más. 50.001% es mayoritario. 51% es una convención. Podemos decir eso y es mayoritario, se cumple. Bien, supongamos que es así, 51%. Entonces, de acuerdo a lo que dice nuestros estatutos, pues siempre sería necesario, de acuerdo a la forma en cómo se integra el quórum, que no es sobre el total de los docentes, sino sobre el total de los asistentes. No lo llevan a cabo la asamblea porque no quieren, pero bueno, ya lo he dicho hasta el cansancio, por algún motivo no quieren que exista la asamblea general. Bueno, problema de nuestros líderes y de nosotros que no decimos nada. Ya lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Bien, entonces, eso es todo cuanto podemos encontrar aquí sobre cómo hacer una huelga. Necesitamos ser mayoría para hacerla. Pero hay que cumplir 3 requisitos adicionales que generalmente se dice que son los requisitos de forma, fondo y mayoría. Son por separado forma, fondo y mayoría requisitos necesarios. Si alguno falta, la huelga es inexistente. Se puede declarar inexistente. Si no tiene forma, si no tiene fondo o si no tiene mayoría, se puede declarar inexistente. Pero por sí solos, cada uno de estos requisitos no es suficiente para poderla declarar. Son pues los 3 conjuntamente condiciones necesarias y suficientes para poder declarar una huelga. Las reitero, forma, fondo y mayoría. El de mayoría, pues ya lo dije. Se necesita que sea una coalición mayoritaria de trabajadores, un sindicato que tenga a la mayoría de los agremiados. Eso es el requisito de mayoría, número 1. ¿Cuál es el requisito de fondo? El requisito de fondo nos lo dice también la Ley Federal del Trabajo, nos da siete causales legales reconocidas por el Estado, nación, para poder llevar a cabo una huelga.
Vienen, si mal no recuerdo, en el artículo 450, aquí lo tengo anotado, 450 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce 7 causas. Ese es el fondo. Yo nada más separé 2, que son la cuarta, la fracción cuarta y la fracción séptima. La fracción cuarta es el incumplimiento. Por incumplimiento del contrato, eso es una causal reconocible por el Estado, se incumple. Otra causal es por revisión salarial y revisión contractual. Esas son ese es el fondo. Las otras 5 no nos atañen y generalmente nos atañerán únicamente cuando formemos otro sindicato y estemos peleando la mayoría, el reconocimiento de la mayoría, la titularidad, pues entonces nos atañen. Esa también es una causal de huelga, que nos reconozca nuestro contrato si es que somos el sindicato mayoritario. Pero bueno, eso no nos atañe ahora, quizá en un futuro, quién sabe. Son pues, ya tenemos las de fondo, que son violaciones e incumplimientos al contrato y revisión salarial, revisión contractual. Punto, ya. Fondo. Falta la forma. La forma nos la dice el artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice, forma es cómo integrar el pliego, cómo ponerle un formalismo jurídico para que, bueno, los juristas lo lean y lo entiendan. Es que ponerle la fecha del estallamiento, la hora del estallamiento, las causales del estallamiento, dirigirlo por escrito a la autoridad correspondiente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, manifestarle al patrón que se va a hacer en la fecha establecida, etc. Esa es la forma de integrar el pliego petitorio. Generalmente en el SPAWAS, pues obviamente se contrata a un abogado o se recurre a abogados para que le den la forma. El fondo pues va a ir ahí estableciéndose todos los conceptos de violación. Se violó el artículo 250, se violó el artículo 75, etcétera. No se integró la carga de trabajo de la manera adecuada, bla, bla, bla. Ya. Entonces tenemos pues nuestros 3 requisitos: forma, fondo y mayoría, y ya con eso podemos llevar nuestro pliego, entregarlo a la Junta, se identifica el titular del contrato, en este caso el secretario general, enseñando que él es el mero bueno, y se deja ahí. En ningún punto se dice que deba haber una discusión previa. Sin embargo, generalmente, de manera convencional, se divide en 3 fases todo el procedimiento del proceso a huelga. En la primera fase sería la de la integración del pliego. No hay aquí una fecha. No se dice, bueno, pues tienen que reunirse en tal fecha, a partir de tal fecha. La Ley Federal del Trabajo establece mínimos 3 meses antes del estallamiento, 60 días, perdón, 2 meses, 60 días, me parece que son 60 días, se debe de establecer se debe de meter el pliego. Ese es el término máximo, pues, que tenemos. Si lo metemos después, pues ya se incumple uno de los requisitos de la forma. Entonces, ese es el tiempo. No dice antes de ese tiempo, se supone que se discute. Cuando se llegó ese tiempo, se mete el pliego. Si ya se acabó en ese momento lo que se llama el periodo de integración del pliego, que se supone discuten las gentes, pueden discutir o pueden no discutir, pueden mandarle una cartita al secretario general, mire, me falta esto, o a quien sea que vaya a entregar el pliego, y ya, eso es todo. No dice que se tienen que reunir en sesiones maratónicas de 16 horas donde discuten las posiciones políticas y el destino del universo y de la 4T y de el PAN y de no sé qué. Eso no dice en ningún lado. Entonces, pues, ni modo, así es. Nada más hay que llevar las violaciones e incumplimientos. Generalmente ya se tiene claro qué es lo que se está violando. Los conceptos de violación son los mismos casi siempre y son constantes. Los sindicatos muchas veces no tienen la capacidad suficiente como para ser actores relevantes dentro de los procesos de cambio institucional. Y no son actores relevantes porque en gran medida carecen de la base social necesaria de la mayoría, poseen una mayoría formal, pero en realidad las mayorías están con los actores reales de las instituciones, que son los grupos organizados. Los sindicatos
y yo hablo también aquí de la experiencia en el sindicato de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es un sindicato completamente desorganizado y ya desde ese momento, desde el que carece de una organización real, es una organización inexistente, carece de ella, por lo tanto es un actor nulo dentro de los procesos de cambio institucional. Sí hay procesos de cambio institucional y sí los llevan a cabo actores reales, pero esos son los grupos políticos de la universidad. Esos grupos políticos son los que prestan, el grupo mayoritario presta su mayoría a los secretarios generales. Entonces, pues, generalmente es mi opinión. Si alguien tiene una diferente, sería bueno conocerla y saber cuáles son sus evidencias. Las evidencias que yo puedo mostrar es, bueno, nuestro sindicato es incapaz de incidir en los procesos de cambio institucional. ¿A qué me refiero con esto? No puede basificar a la gente, no puede obligar al patrón a que le entregue información, no puede hacer gran cosa. Bueno, puede prestar, pero eso no es importante, eso es irrelevante. Estamos hablando de procesos en los que haya cambio institucional. Y con cambio institucional me refiero a que se modifiquen las políticas que la base de trabajadores considera lesivas para su vida en la universidad. ¿Cuáles de esos logros se han alcanzado? ¿Qué políticas universitarias se han aminorado desde el sindicato? Yo sostengo que en los últimos 20 años prácticamente ninguna. El sindicato es un actor que carece de capacidad de transformación. Y eso es así porque no tiene mayoría. Todas sus mayorías vienen de los actores reales de la política universitaria, que son los grupos organizados. Hay grupos pequeños, hay grupos grandes y esos son los que realmente inciden sobre la vida de los universitarios. El sindicato, pues nada más le prestan cuando les conviene la mayoría para que haga contrapesos y pueda hacer juegos institucionales para impactar en la Ciudad de México, más que aquí. O con gobierno del Estado. El gobierno del Estado puede ser muy crédulo. Bien, pero estábamos en las fases. Son 3 fases, dije. La primera es cuando se integra el pliego. Como ya dije, es algo que no está normado. Simplemente hay que integrar el pliego como sea. Puede ser discusión o puede simplemente se lleva lo que se pide en nuestra carta a la rectoría que queremos esto. Muy bien ya. Luego viene el periodo de conciliación o periodo de prehuelga. Allí los actores, supuestos actores, el sindicato a través de su secretario general con el rector deben de ir a la junta a hacer reuniones de avenimiento, ir a la junta local de conciliación. Generalmente en la UAS no se va a la junta, la junta le permite a estos 2 actores juntarse en las instalaciones del SPAUAS, podría también juntarse en las instalaciones de la rectoría, pero ya ven que aquí existen esos grandes gurús que nos dicen, no vayan a la rectoría, hay que quedarnos aquí, este es el territorio donde tenemos ventaja. Sí, por eso las ganamos todas porque estamos en ventaja. Tonterías, hombre, tonterías. Como esa otra tontería de que no se va a revisar el pliego porque, bueno, pues porque el patrón nos va a doblegar. ¿A quién va a doblegar el patrón si para modificar el contrato, de acuerdo a nuestros estatutos, solamente se puede hacer con la venia de la Asamblea General, es decir, del plebiscito sumario en mayoría? Si lo hace el secretario general por sí mismo, pues se puede entablar un juicio contra él. Que no se haga ese juicio es una demostración más de la falta de organización de nuestro sindicato, de nuestra incapacidad como miembros de él, de que no participamos, no sabemos si no nos interesa y dejamos que otros decidan por nosotros. Si esa es nuestra idea, pues está bien, pero tenemos a la mano elementos para quitarnos de encima tonterías, porque esas son tonterías de ignorantes. Ay, no hay que revisar porque el patrón, si abrimos el contrato, el patrón mete la mano y nos saca todo. Qué tonterías, son verdaderas idioteces. Pero bueno, hay quien cree en eso. Hay quien cree en cosas más tontas todavía. Pero bueno, yo nada más me limito a decirles lo que dicen nuestros ordenamientos jurídicos. Solamente se decide respecto a la huelga en mayoría. No la decide el secretario general ahí en la mesa. Esa es la creencia a la que nos han llevado la excesiva centralización e ignorancia en la que nos movemos. Pero bueno, esa es la siguiente fase, donde entran en discusión, donde se discute y se dice, mira, le voy a decir a los directores que ya cumplan, y el sindicato dice, oh, qué bien, eres radical, rector, eres radical, ya van a cumplir, ya nomás les mandas un oficio y van a cumplir.
Está bien. Esas son las grandes negociaciones. Vamos a hacer unas mesas de negociación donde vamos a discutir los casos individuales, que son prácticamente lo único que se resuelve. Todo lo demás, que procesos de basificación, etcétera, no se resuelven y no se va a resolver todo lo que implique gasto adicional porque no hay incremento al presupuesto. Así es que podemos darle vueltas, como le hacemos. Donde haya dinero involucrado, no va a haber respuesta positiva. E incluso ni siquiera podemos, donde no hay dinero involucrado, como es la organización de las cargas de trabajo. Y no lo va a haber esa respuesta porque la organización de las cargas de trabajo es una parte medular del control administrativo de los grupos políticos dentro de la universidad. ¿A poco se lo van a dejar a un monigote como el sindicato? Pues claro que no, pero sigamos soñando, sigamos soñando. Un sindicato sin organización no es un actor relevante, no es que yo lo quiera o que dependa de mí o que yo esté creyendo, no es un actor relevante porque carece de organización, esa es la realidad, ni modo. Yo nada más constato que el cielo es azul, si hay otros que lo ven verde, rojo, pues está bien, véanlo como quieran. Los resultados van a ser, desde ahora lo predigo, los mismos que el año pasado, incluso peores, ¿no? Pero bueno. Y luego viene la última parte de las 3 fases. Ya dijimos la primera, integración del pliego. La segunda, conciliación, donde se discute. Y la tercera, que es el momento en el que las mayorías deciden si van o no a la huelga. Donde los grupos políticos actúan, allí se ve la presencia de los grupos políticos, donde los grupos políticos actúan en sus rejuegos institucionales para lograr una mayoría en ese momento, una minoría, y poder negociar otras cosas. Pero bueno, aquí la cosa es que se va y se vota, la gente va y vota y ya, se levanta o no se levanta la huelga. Generalmente, y en eso es cierto, las mejores condiciones para negociar son precisamente un escenario de huelga, pero no se llega a eso si no hay un acuerdo con los grupos políticos. ¿Por qué ese énfasis en que un acuerdo con los grupos políticos o entre los grupos políticos? Porque ya lo dije y es necesario que lo tengan claro. El sindicato no es un actor organizado, por lo tanto no es ni siquiera un actor. Los que pueden influir en la política universitaria y en las políticas universitarias reales que se instrumentan contra los trabajadores son los grupos organizados. Un grupo desorganizado que se reúne quién sabe cuándo, que no cumple la normativa, que no cumple ni con sus propias expectativas normativas, pues está destinado al fracaso, pero sirve muy bien para la política exterior de la UAS, la política con la Ciudad de México, la política con el gobierno del Estado. Para eso sí sirve. Aquí hacen sus acuerdos y muévete para allá, sindicato, muévete para acá. Es vamos a decirlo, se oye feo, pero no es una palabra fea, es una palabra de la teoría de juegos, es un títere estratégico de los grupos políticos, el sindicato. Es un títere estratégico. Cuando funciona para una cosa, allá va. Cuando funciona para otra, allá va. Y eso es así porque nosotros, como docentes, estamos realmente desorganizados. Si nos organizáramos de manera independiente, pues otra cosa sería. Bien, entonces esa es la última fase, la fase de la huelga. Van, depositan su voto y sale la huelga. ¿Cumplió los 3 requisitos? No se va a declarar inexistente. No cumplió con los requisitos, se puede declarar inexistente. Entonces, una vez que se hace la huelga, pues llega el momento de establecer cómo o con qué se va a levantar si la presión no es suficiente para doblegar al patrón. Ha habido huelgas en la UAS de 30 días, de 25 días y se ha obtenido prácticamente nada, excepto la dignidad. Es lo que nos dicen cuando perdimos. Perdimos todo menos la dignidad. Bueno, está bien. Están informados. ¿Qué van a hacer con esa información? Yo les aseguro que nada. Muchas gracias.